Bueno, la pregunta número 4 nos habla sobre cuentas por cobrar. Sobre eso que nos pasa mucho, que las cuentas por cobrar de pronto no se recuperan y se convierten en pérdida. Vea la pregunta. ¿Cómo bajo mis pérdidas por clientes que no pagan? En el mercado en que estoy compitiendo, si no vendo a crédito, no vendo. Toda mi competencia vende a crédito. Mis clientes son empresas transportistas y constructoras de vivienda popular. El contador me pasó un dato que me aterrorizó. Dice que mi morosidad es del 45% y que en el periodo 2021 perdí 12 millones de pesos por facturas que es imposible recuperar. Eso es como el 4% de las ventas de ese periodo. ¿Qué procedimientos me recomienda para eliminar esas pérdidas? Como le digo, es imposible vender de contado. Sí o solo sí tengo que vender a crédito. Bueno, normalmente en una empresa mediana o grande, cuando ya las ventas a crédito se van haciendo voluminosas, importantes, más clientes, más ventas, más complejidad, la primera recomendación va a ser tener un encargado de cuentas por cobrar con un salario base y un porcentaje por recuperación, o una modalidad que tengo en algunos clientes que es una comisión que se castiga de acuerdo con la morosidad, es decir, motiva al cobrador a no tener clientes morosos. Esto hace que sea una persona que se va a preocupar mucho para que el cliente pague el día y se va a ver perjudicado en su bolsillo si el cliente se va haciendo más y más moroso. La tributación directa en tu país va a regular en qué momento esas facturas que un cliente no te paga se van a considerar como un gasto deducible. Es decir, en qué momento una factura que el cliente no pagó en los últimos 3 años se desapareció, quebró, no aparece, hay que considerarla absolutamente una pérdida para la empresa. Eso lo podrías hacer sin que tributación directa se meta en tus libros, pero tributación directa tiene regulaciones para aceptar que ese es un gasto deducible, es decir, que al meter ese gasto, esa pérdida por esa factura incobrable, ese gasto se considera un gasto deducible. Bien. Ok, entonces para eso debe haber un procedimiento, un debido proceso. Normalmente lo que voy a recomendar es que esas facturas se pasen a una, digamos, división o a un estatus de cobro administrativo, es decir, ya no va a ser el cobrador normal el que va a llamar, sino que vas a contratar a un abogado para que empiece a hacer esas llamadas y así haya un poco más de presión. Si pasa un tiempo, normalmente un año, depende de los negocios, esto no lo tengo estandarizado para todos los clientes, pero digamos que pase un año y no hubo manera de localizar al cliente. La empresa ya no existe, el cliente se desapareció, se declaró en quiebra. Entonces, ese dinero, normalmente hay dos opciones. Esa factura o la paso a un estatus de cobro judicial, debía haberla pasado hace 6 meses, después de que el abogado en cobro administrativo no logró recuperar, la paso a cobro judicial, la saco de la cartera ordinaria y la meto en una cartera nueva, en una cuenta contable nueva que se llama facturas en cobro judicial, y la dejo ahí y la mando a cobro judicial a través de un abogado especialista en demandas judiciales, es decir, va a hacer embargos, va a hacer localizaciones, va a ver qué se le puede recoger al cliente. Entonces, bueno, esa factura va a estar por ahí, esa cuenta va a estar por ahí 1 año más, 2 años más. Hay un momento en el que le vamos a pedir al abogado que haga una certificación de que es imposible cobrar ese dinero. Entonces, en ese caso, si esa factura es imposible cobrarla, porque el cliente no aparece, no porque sea un error al emitirla, que a veces muchas facturas no se pueden ni siquiera enviar a cobro judicial porque tienen errores. La empresa está mal, el NIT está mal, la factura nunca fue firmada por el cliente, fue firmada por un chofer o por un bodeguero, entonces no se puede cobrar. Ahí es donde la tributación directa va a aceptar como deducibles solo las facturas que fueron hechas a la perfección y que el abogado certifica que no hay manera de cobrarlas. Entonces, esas facturas sí van a ser aceptadas por la tributación directa
como un gasto deducible. Las otras que no cumplan esas condiciones van a ser un gasto de la empresa, van a bajar la ganancia de la empresa. Pero cuando se calcula el impuesto de la renta, esas facturas incobrables, perdidas, como son deficiencias administrativas, no se van a poder considerar como un gasto deducible y por lo tanto vamos a pagar un poquito más de impuestos que los que hubiéramos pagado si esas facturas se hubieran hecho correctamente. ¿Cuánto pierdes cuando eso es una factura mal hecha? Pierdes el mismo monto de la factura equivalente porque no la vas a pasar como deducible. Un ejemplo, así es una factura de $1000, mal hecha. Entregaste la mercancía y nunca recogiste la firma del dueño de la empresa o de una persona debidamente autorizada. Entonces, le diste financiamiento a una persona que no tenía ningún tipo de activos ni tampoco forma jurídica, o a una empresa de mentiras, por ejemplo, Pulpería La Julianita. ¿Quién es Pulpería La Julianita? Hiciste la factura en nombre de eso. Eso no existe, no se puede mandar a cobro judicial a alguien que no existe. Entonces pierdes el 30%, vas a perder $300, más ya perdiste el costo de la mercancía, más ya perdiste el dinero de las ganancias, la ganancia, el costo de capital de esa factura que no recibiste hace 3 años. Esos $1000 de hace 3 años, si los recuperaras hoy, aunque sean 1000, valen menos que hace 3 años. Así que mi recomendación es que si vendes a crédito, tienes que tener un protocolo. O sea, un reglamento de crédito, debe haber un debido proceso, una auditoría de que esas cosas se hagan bien, debes tener un abogado de confianza que te haga capaz, competente, que te haga el cobro administrativo y debes tener un abogado legal que luego te haga una demanda judicial para tratar de recuperar ese dinero. Esta es la pregunta que me están haciendo referente con cuál es el tratamiento que se le debe dar a una pérdida por facturas incobrables.